a un equipo, una empresa que viene de Oaxaca, que es Inalín, con la administradora, con el secretario ¿Se encarga? en nombre de todo el secretario administrador, en nombre de Veracruz, en nombre del gobierno del Estado de México, en nombre de todos ustedes, el señor delegado, el delegado Martín Toscada. Adelante, por favor, Hugo, y felicidades. Segundo lugar, se va hasta el estado de Durango. Vida Reyes, y lo representa Tirar de la Parra Vázquez. Recordemos que los criterios que usan los evaluadores son criterios generales, objetivos, imparciales, y que en su momento pues tiene que ver solamente con el producto, la presentación, la manera en que el entusiasmo y el ánimo que le pone el representante, pero que procura mucho aspecto. Es que quizá para muchos de ustedes los preferidos, las preferencias llevan a otro sentido, pero bueno, hay que recordar que hay reglas y que hay parámetros que están establecidos de antemano y que por supuesto pues se representan aquí en este tema. Finalmente, pues llega el momento que todos esperamos para que el primer lugar ya anunciado, el primer lugar que seguramente representa a todos, el primer lugar que lleva ese espíritu de lucha, ese espíritu de perseverancia, ese espíritu de superación, ese espíritu que inspira a los mexicanos a ser mejores cada día y que nos permite construir un mejor México. Por ello, yo quisiera anunciar que el primer lugar se va hasta el estado de Baja California Sur. Les pido al señor representante del gobernador del Estado de México, señor subsecretario, que sea tan amable de hacer entrega de este reconocimiento a la labor de un grupo mexicano en la Baja Sur, y decirle que ese trofeo, ese primer lugar, representa el esfuerzo de las más de 600 empresas que participaron en 32 certámenes estatales y que hoy es para que usted piense que no se está escuchando hoy mexicanos y negocios que llegarán en los años venideros. Así que muchas gracias y felicidades a todos siempre.